En las noches sofocantes del Yucatán de 1928, los perros aullaban con un terror que helaba la sangre, como si presintieran algo que la razón humana se negaba a aceptar. El aire espeso de la península yucateca en julio de 1928 transportaba más que humedad y el aroma del henequén. Transportaba rumores. Susurros que se filtraban entre las casas de mampostería de Escanatún, un poblado a las afueras de Mérida donde las tradiciones mayas aún palpitaban bajo el barniz del catolicismo impuesto. Allí, en una casa de paredes encaladas y techos de palma, vivía Soledad Ucé, una mujer de 32 años cuya belleza había sido notable en su juventud, pero que el tiempo y la soledad habían marchitado como flor bajo el inclemente sol tropical. Soledad había enviudado 5 años atrás, cuando su marido, un comerciante de henequén llamado Evaristo Pech, murió de fiebres en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. Desde entonces, vivía sola en aquella propiedad a las afueras del pueblo, acompañada únicamente por sus gallinas, un par de cerdos, y un perro de raza indefinida que todos conocían como Tzul, palabra maya que significa perro, aunque algunos ancianos del pueblo insistían en que significaba algo más oscuro, algo relacionado con los nahuales y los espíritus de la noche. Tzul no era un perro común. Había aparecido en la propiedad de Soledad 3 años después de la muerte de Evaristo, emergiendo de la selva como si la tierra misma lo hubiera parido. Era un animal grande, de pelaje negro azabache que parecía absorber la luz del día, con ojos amarillos que reflejaban una inteligencia perturbadora. Los vecinos más cercanos, los pocos que se atrevían a visitar a Soledad, comentaban que el animal no ladraba como los demás perros, sino que emitía un sonido gutural que recordaba más a un gruñido humano que al aullido de una bestia. Don Casimiro Tun, el tendero del pueblo, fue el primero en notar el cambio en Soledad. Cada semana, ella bajaba al pueblo para comprar lo esencial: maíz, frijoles, sal, aceite para las lámparas. Pero a partir de 1927, sus visitas se volvieron esporádicas, erráticas. Cuando aparecía, lo hacía con el rostro demacrado, con ojeras profundas que parecían pozos de tinta bajo sus ojos, y con una mirada esquiva que evitaba el contacto directo con cualquier persona. Don Casimiro, hombre de pocas palabras pero de observación aguda, notó también las marcas en sus brazos, arañazos profundos que ella atribuía a las espinas del monte cuando salía a recoger leña. Pero fueron las hermanas Canul, Dominga y Perfecta, quienes desataron la tormenta de rumores que eventualmente consumiría al pueblo entero. Las hermanas vivían en una choza a medio kilómetro de la casa de Soledad, y en las noches sin luna, cuando el silencio se volvía tan denso que podía cortarse con machete, escuchaban sonidos que no correspondían al repertorio natural de la selva yucateca. Eran gemidos, decían. Gemidos que no sonaban completamente humanos, mezclados con gruñidos guturales y el crujir de maderas viejas. Una noche de marzo de 1928, Dominga, la mayor de las hermanas, decidió investigar. Armada con un farol de queroseno y el valor que solo la ignorancia o la fe ciega pueden proporcionar, se acercó a la casa de Soledad. La luna llena iluminaba el camino de piedras que conducía a la propiedad, proyectando sombras retorcidas que bailaban entre los árboles de Chico Zapote. Lo que vio a través de la ventana entreabierta la perseguiría hasta su lecho de muerte. Soledad estaba en el centro de su habitación, completamente desnuda, su piel pálida brillando con sudor bajo la luz mortecina de una vela. Frente a ella, erguido sobre sus patas traseras, se encontraba Tzul, el perro negro. Pero no era la postura del animal lo que congeló la sangre de Dominga, sino la forma en que Soledad lo miraba, la manera en que sus manos acariciaban el pelaje oscuro, los susurros que emanaban de sus labios en una lengua que no era español, ni maya, sino algo más antiguo, algo que parecía surgir de las entrañas mismas de la tierra. Dominga corrió. Tropezó 2 veces en su huida desesperada, dejando caer el farol que se apagó contra las piedras del camino. Llegó a su casa con el corazón latiéndole en la garganta, despertó a Perfecta, y entre sollozos entrecortados, le contó lo que había presenciado. Perfecta, mujer pragmática y menos dada a las supersticiones que su hermana, sugirió que quizás la luz de la luna había jugado una mala pasada a los ojos de Dominga, que quizás el cansancio y la imaginación habían distorsionado una escena inocente. Pero Dominga sabía lo que había visto. Y al día siguiente, cuando acudió al mercado del pueblo,
No pudo contener su lengua. Le contó a Candelaria Poot, la comadrona. Candelaria se lo mencionó a Jacinto Aque, el carnicero. Jacinto lo comentó con Tiburcio Cetina, el sacristán de la iglesia. Y así, como fuego en época de secas, el rumor se propagó por todo Scanatón. La historia se transformaba con cada repetición, adquiriendo detalles cada vez más grotescos. Algunos decían que Soledad había hecho un pacto con los señores del Xibalbá, el inframundo maya. Otros aseguraban que Tzul no era un perro en absoluto, sino un nahual, un brujo transformado. Los más viejos del pueblo, aquellos que aún recordaban las historias de sus abuelos, murmuraban sobre los aluxes y los huas, espíritus antiguos que podían tomar forma animal y seducir a las mujeres solitarias. El padre Anselmo Carrillo, párroco de la iglesia de Santa Rosa, intentó calmar los ánimos desde el púlpito. En su sermón dominical del 18 de marzo, habló sobre los peligros de la calumnia y el chisme, citando pasajes del Evangelio sobre arrojar la primera piedra. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La semilla de la histeria ya había germinado, y ninguna cantidad de razón o teología podía detener su crecimiento. Soledad, ajena inicialmente a la tormenta que se gestaba a su alrededor, continuó con su vida de aislamiento. Dejó de visitar el pueblo por completo, subsistiendo con lo que cultivaba en su pequeño huerto y lo que cazaba en la selva circundante. Tzul permanecía a su lado constantemente, como una sombra oscura que nunca se separaba de ella. Los pocos que se atrevían a pasar cerca de su propiedad juraban escuchar conversaciones, el sonido de dos voces en la noche, aunque solo vivía una mujer en aquella casa. Fue don Celestino Mucul, el comisario municipal de Scanatón, quien finalmente decidió que la situación requería intervención oficial. Celestino era un hombre de complexión robusta, con bigote espeso y manos encallecidas por años de trabajo en los campos de Enequén. No era hombre dado a supersticiones, pero tampoco era tonto. Sabía que un pueblo en estado de agitación podía volverse peligroso, impredecible como serpiente acorralada. El 25 de abril de 1928, acompañado por Tiburcio Cetina y por Jacinto Aque, don Celestino emprendió el camino hacia la casa de Soledad. Era media mañana, y el sol ya castigaba con intensidad característica de la península. Los tres hombres caminaban en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, escuchando únicamente el crujir de sus huaraches contra el camino de tierra y el zumbido incesante de las cigarras. Cuando llegaron a la propiedad, lo primero que notaron fue el silencio. Un silencio antinatural que parecía emanar de la casa misma, como si un manto invisible sofocara todos los sonidos. Las gallinas que Soledad criaba no cacareaban. El viento no movía las hojas de los árboles. Incluso las cigarras habían enmudecido. Don Celestino golpeó la puerta de madera con los nudillos, 3 golpes secos y autoritarios. No hubo respuesta. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza, identificándose como la autoridad municipal. El silencio persistió, denso y opresivo. Jacinto Aque, nervioso, sugirió que quizá Soledad había salido a la selva, pero Tiburcio señaló algo que heló la sangre de los 3 hombres. La puerta no estaba cerrada con llave. De hecho, estaba apenas entreabierta, como una invitación silenciosa. Don Celestino empujó la puerta lentamente. Las bisagras oxidadas protestaron con un chirrido que rompió el silencio como cristal quebrado. El interior de la casa estaba sumido en penumbra, a pesar de que afuera el sol brillaba con fuerza. Las ventanas habían sido cubiertas con trapos oscuros, transformando la vivienda en una cueva. El aire estaba viciado, cargado con un olor que Jacinto, el carnicero, reconoció inmediatamente. El olor de carne en descomposición mezclado con algo más, algo almizclado y salvaje que le recordaba a los animales del monte. Los ojos de los 3 hombres tardaron en ajustarse a la oscuridad. Cuando finalmente pudieron ver con claridad, desearon no haberlo hecho. La sala principal de la casa era un escenario de caos controlado. Los muebles habían sido apartados hacia las paredes, creando un espacio vacío en el centro. El piso de tierra apisonada mostraba marcas extrañas, surcos profundos como si algo pesado hubiera sido arrastrado repetidamente. En las paredes, dibujados con lo que parecía carbón o quizás sangre seca, había símbolos que ninguno de los hombres reconoció. Aunque Tiburcio, que había estudiado en el seminario de Mérida,
Sintió que había algo vagamente familiar en ellos, algo que recordaba a los códices mayas que había visto en libros antiguos. En una esquina, sobre un petate raído, yacía Soledad. Estaba viva, pero apenas. Su cuerpo demacrado temblaba con fiebre, empapado en sudor que hacía brillar su piel bajo la escasa luz que se filtraba por las rendijas de las ventanas cubiertas. Murmuraba constantemente en un idioma incomprensible, sus ojos abiertos pero sin ver, perdidos en algún lugar entre la conciencia y el delirio. Zul, el perro negro, estaba echado a su lado, con la cabeza apoyada sobre el vientre de la mujer. Cuando los tres hombres entraron, el animal levantó la cabeza y los observó con aquellos ojos amarillos que parecían contener siglos de conocimiento prohibido. No gruñó, no mostró los dientes. Simplemente observó. Y en esa mirada había algo que hizo que don Celestino, hombre que había enfrentado revolucionarios y bandidos sin pestañear, sintiera un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Jacinto fue el primero en reaccionar. Se acercó a Soledad e intentó tomarle el pulso. La mujer estaba ardiendo en fiebre, su pulso era errático, débil. Necesitaba atención médica urgente. Don Celestino ordenó a Tiburcio que corriera al pueblo y trajera al doctor Villamil, el único médico en 30 kilómetros a la redonda. Tiburcio obedeció sin protestar, feliz de tener una excusa para abandonar aquella casa que apestaba a enfermedad y algo peor. Mientras esperaban al doctor, don Celestino y Jacinto exploraron el resto de la vivienda. Lo que encontraron en la habitación trasera los dejó sin palabras. La cama de Soledad era un nido de trapos y pieles de animales. Sobre una mesa improvisada, había restos de lo que parecían haber sido ceremonias, velas consumidas hasta el cabo, cuencos de barro conteniendo sustancias resinosas que emitían un olor penetrante, y algo que hizo que Jacinto, hombre acostumbrado a la sangre y las vísceras, sintiera náuseas, pequeños huesos dispuestos en patrones geométricos. Huesos demasiado pequeños para ser de animales grandes, pero demasiado grandes para ser de aves. Don Celestino, con mano temblorosa, recogió uno de los huesos y lo examinó bajo la luz que entraba por una grieta en la pared. Era un fémur, sin duda. Pero ¿de qué criatura? No podía determinarlo. Decidió no compartir sus sospechas con Jacinto, quien ya estaba pálido como la cal de las paredes. El doctor Villamil llegó una hora después, jadeante por la carrera y cargando su maletín de cuero gastado. Era un hombre de 60 años, con barba gris y lentes de montura dorada, formado en la Ciudad de México pero ejerciendo en Yucatán desde hacía 30 años. Había visto de todo, fiebres tropicales, mordeduras de serpiente, partos complicados, enfermedades venéreas. Nada lo sorprendía ya, o eso creía hasta que entró en la casa de Soledad Uce. El examen fue breve pero revelador. Soledad sufría de desnutrición severa, deshidratación y una fiebre alta de origen indeterminado. Pero lo que más perturbó al doctor Villamil fueron las marcas en su cuerpo. Arañazos profundos en la espalda, los muslos, el abdomen. Mordidas en los hombros y el cuello, algunas cicatrizadas, otras recientes y supurantes. Y algo más, algo que el doctor detectó durante su examen pélvico y que lo hizo palidecer. Evidencia de trauma repetido, de una naturaleza que prefirió no discutir frente a los demás hombres. Soledad fue transportada al pueblo en una camilla improvisada. Durante todo el trayecto, no dejó de murmurar en aquella lengua extraña. Zul lo siguió a distancia, manteniéndose siempre en el límite de la visión, como un espectro oscuro que acechaba entre los matorrales. Varios hombres sugirieron matar al animal, pero don Celestino lo prohibió. No por compasión hacia la bestia, sino porque algo en su instinto le advertía que hacerlo sería un error terrible. Soledad fue instalada en una habitación de la casa del doctor Villamil, quien vivía solo desde la muerte de su esposa 3 años atrás. Durante los siguientes días, el médico luchó por estabilizar a su paciente, administrándole suero intravenoso, quinina para la fiebre y compresas frías para bajar su temperatura corporal. Pero nada parecía funcionar completamente. La fiebre bajaba, pero nunca desaparecía del todo. Los delirios continuaban, volviéndose más intensos por las noches. Y cada noche, sin falta, Zul aparecía bajo la ventana de la habitación donde yacía Soledad. El doctor Villamil lo descubrió la primera noche cuando fue a revisar a su paciente y encontró al animal sentado en el jardín, inmóvil como estatua de obsidiana,
con aquellos ojos amarillos fijos en la ventana. Intentó espantarlo, arrojándole piedras, pero el perro no se movió. Solo cuando amaneció, se desvaneció en las sombras como si nunca hubiera estado allí. El pueblo de Scanatún comenzó a dividirse. Por un lado estaban quienes consideraban a Soledad una víctima, una mujer enferma de la mente que necesitaba ayuda y compasión. Por otro, aquellos que la veían como una bruja, una mujer que había quebrantado las leyes de Dios y la naturaleza, alguien que debía ser castigado o al menos expulsado del pueblo para siempre. Las discusiones se volvieron acaloradas en la plaza, en el mercado, incluso a las puertas de la iglesia después de la misa dominical. El padre Anselmo Carrillo se encontraba en una posición imposible. Como sacerdote, debía ofrecer perdón y redención. Como hombre de pueblo, conocía el poder destructivo de la histeria colectiva. Decidió visitar a Soledad el 10 de mayo, llevando consigo los santos óleos y su rosario de cuentas de madera de ébano que había pertenecido a su abuelo. La encontró consciente por primera vez desde su traslado al pueblo. Estaba sentada en la cama, con la mirada fija en la ventana por donde se filtraba la luz dorada del atardecer. Cuando el padre Anselmo entró, ella giró la cabeza lentamente hacia él, y el sacerdote tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no retroceder. Los ojos de Soledad, antes de un café cálido, ahora parecían contener profundidades insondables, como pozos que conducían a lugares que ningún ser humano debería conocer. El padre Anselmo se sentó en una silla junto a la cama y comenzó con las formalidades, preguntando por su salud, ofreciendo las bendiciones de la iglesia. Soledad escuchó en silencio, sin interrumpir, sin mostrar emoción alguna. Cuando el sacerdote finalmente reunió el valor para preguntar sobre Thul, sobre los rumores que circulaban por el pueblo, sobre lo que realmente había ocurrido en aquella casa solitaria, Soledad sonrió. Fue una sonrisa extraña, carente de alegría o malicia, simplemente vacía. Y entonces habló. Su voz era ronca por el desuso, pero clara. Le contó al padre Anselmo una historia que el sacerdote nunca compartiría completamente con nadie, una historia que llevaría consigo a la tumba décadas después. Le habló de la soledad que había consumido su alma después de la muerte de Evaristo, una soledad tan profunda que dolía físicamente, como un vacío en el pecho que amenazaba con tragarla entera. Le habló de las noches interminables en aquella casa vacía, donde los únicos sonidos eran los de la selva y sus propios sollozos. Thul había llegado en el momento más oscuro, cuando Soledad había contemplado seriamente la idea de terminar con su propia vida. El animal simplemente apareció una noche, emergiendo de la oscuridad como si hubiera sido convocado por su desesperación. Al principio, fue solo compañía, una presencia cálida en la noche fría de su existencia. Pero con el tiempo, algo cambió. Thul no era como otros perros. Parecía entenderla, no solo sus palabras, sino sus pensamientos, sus emociones más profundas. Soledad hizo una pausa en su relato, mirando nuevamente hacia la ventana. El padre Anselmo esperó, con el rosario apretado entre sus dedos sudorosos. Cuando ella continuó, su voz se había vuelto apenas un susurro. Le habló de los sueños que comenzó a tener, sueños donde Thul no era un perro, sino algo más, algo antiguo que había caminado por la península mucho antes de que llegaran los españoles, antes incluso de que los mayas construyeran sus pirámides. En esos sueños, él le hablaba en una lengua que ella no conocía pero que de alguna manera comprendía, una lengua hecha de sonidos guturales y silbidos que resonaban en lo más profundo de su ser. Le prometió que nunca estaría sola, que él llenaría el vacío en su alma. Y cumplió su promesa, pero el precio fue alto. Soledad comenzó a transformarse, no físicamente al principio, sino en su esencia. Empezó a rechazar la comida normal, prefiriendo carne cruda que Thul cazaba en la selva. Comenzó a dormir durante el día y a vagar por la noche. Y gradualmente, la línea entre donde terminaba ella y donde comenzaba la bestia se volvió borrosa, difusa como niebla matinal. El padre Anselmo interrumpió entonces, su voz temblorosa pero firme, citando escrituras sobre la posesión demoníaca, sobre la necesidad de exorcismo. Pero Soledad sacudió la cabeza lentamente. No era posesión, explicó. Era unión, comunión. Thul no había tomado nada que ella no hubiera ofrecido voluntariamente. En su desesperación, en su soledad absoluta,
Había abierto una puerta que nunca debió abrirse, y ahora esa puerta no podía cerrarse. El sacerdote intentó razonar con ella, hablarle del pecado, de la salvación, del amor de Dios que podía redimir cualquier transgresión. Pero Soledad simplemente sonrió de nuevo, esa sonrisa vacía y terrible. Le preguntó si Dios había estado presente en aquellas noches interminables de soledad, si había escuchado sus plegarias desesperadas, si había enviado consuelo cuando ella más lo necesitaba. La respuesta, dijo, había sido silencio. Thule, en cambio, había respondido. El padre Anselmo abandonó la habitación profundamente perturbado. Esa noche, en la soledad de su sacristía, rezó durante horas, buscando guía divina. Pero como le había ocurrido a Soledad, solo encontró silencio. Mientras tanto, la salud física de Soledad comenzó a mejorar paradójicamente. Su fiebre bajó, recuperó algo de peso, las heridas comenzaron a cicatrizar. El doctor Villamil estaba desconcertado pero satisfecho. Desde el punto de vista médico, su paciente se estaba recuperando. Pero había algo en ella que lo inquietaba profundamente, algo que ningún tratamiento médico podía abordar. La presencia de Thule continuaba siendo constante. Cada noche aparecía bajo la ventana, y cada mañana desaparecía sin dejar rastro. El doctor Villamil intentó varias veces ahuyentarlo definitivamente. Incluso solicitó ayuda a algunos hombres del pueblo para perseguir al animal, pero era como intentar atrapar el humo con las manos. Thule parecía poseer una habilidad sobrenatural para evadir cualquier intento de captura. Las hermanas Canul, Dominga y Perfecta, organizaron una vigilia de oración en la iglesia, convocando a las mujeres del pueblo para rezar por la liberación de Soledad de las garras del demonio. Más de 30 mujeres acudieron, llenando la pequeña iglesia con el murmullo de Avemarías y Padre Nuestros. El padre Anselmo presidió la ceremonia, aunque su corazón no estaba completamente en ello. Había algo en la historia de Soledad que resonaba con él de manera perturbadora, algo sobre la soledad humana y las cosas a las que uno recurre cuando la desesperación se vuelve insoportable. Fue durante esa vigilia, mientras las mujeres rezaban fervientemente, que ocurrió algo que transformaría el caso de Soledad UC de un escándalo local en una leyenda que perduraría generaciones. La señora Candelaria Poot, la comadrona que había asistido en innumerables partos en Scanatún y los pueblos circundantes, se levantó de su lugar y, con voz temblorosa, hizo una revelación que dejó a todas las presentes en estado de shock. Candelaria había sido llamada discretamente por el doctor Villamil 3 días antes para realizar un examen que él, como hombre, no podía hacer con propiedad. El examen había revelado algo que el doctor había sospechado pero no había querido creer. Soledad UC estaba embarazada, aproximadamente de 3 meses. El silencio que siguió a esta revelación fue absoluto, tan denso que parecía tener peso físico. Luego, como una ola que rompe contra la costa, estalló el caos. Mujeres gritando, algunas en horror, otras en indignación. Algunas cayeron de rodillas, persignándose repetidamente. Otras simplemente lloraban. La noticia del embarazo de Soledad se propagó por Scanatún con la velocidad de un incendio en época de secas. Para el amanecer del día siguiente, no había un solo habitante del pueblo que no conociera la revelación de Candelaria Poot. Y con el conocimiento vino la especulación desenfrenada, teorías cada vez más grotescas sobre la naturaleza de la criatura que crecía en el vientre de Soledad UC. Los más racionales sugerían que debía haber un hombre, alguien de los pueblos cercanos quizás, que visitaba a Soledad en secreto y con quien había tenido relaciones. Pero esta teoría tenía agujeros evidentes. La casa de Soledad estaba aislada, sí, pero no tanto como para que un visitante regular pasara desapercibido completamente. Además, Dominga Canul juraba por todos los santos que aquella noche de marzo, cuando espió por la ventana, no había ningún hombre en la habitación. Solo Soledad y el perro negro. Los supersticiosos, que eran la mayoría, tenían explicaciones más oscuras. Hablaban de los antiguos dioses mayas que tomaban forma animal para yacer con mujeres mortales. Mencionaban leyendas de nahuales que podían cambiar entre forma humana y animal. Los más viejos recordaban historias que sus abuelos les habían contado sobre los aluxes, espíritus traviesos que a veces tomaban apariencia de animales y que, según algunas versiones de las leyendas,
Podían embarazar a mujeres que se adentraban demasiado en la selva o que vivían solas sin la protección de un hombre. Don Celestino Mucul, intentando mantener el orden, convocó a una reunión del Consejo Municipal. Asistieron el padre Anselmo, el doctor Villamil, los principales comerciantes del pueblo y algunos de los ancianos más respetados. La reunión se extendió durante horas, las voces se elevaron, los ánimos se encendieron. Algunos exigían que Soledad fuera expulsada del pueblo inmediatamente, enviada a Mérida o incluso más lejos. Otros, más extremistas, sugerían soluciones más permanentes que don Celestino rechazó de inmediato con un golpe de puño sobre la mesa. El doctor Villamil intentó inyectar razón en la discusión. Desde el punto de vista médico, explicó, Soledad era simplemente una mujer embarazada. Fuera quien fuera el padre, el niño que nacería sería humano, de eso no tenía duda. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La lógica y la razón no tenían lugar en una comunidad consumida por el miedo y la superstición. Fue el padre Anselmo quien finalmente propuso una solución que, aunque no satisfizo a todos, al menos ofreció un camino hacia adelante. Soledad permanecería bajo cuidado médico hasta que diera a luz. Después del parto, el padre Anselmo personalmente realizaría una investigación exhaustiva para determinar la identidad del padre del niño. Si se descubría que había habido un hombre involucrado, ese hombre sería llevado ante la justicia. Si no se encontraba evidencia de paternidad humana, bueno, el sacerdote no terminó esa frase, pero todos entendieron la implicación. Se enfrentarían a esa posibilidad cuando llegara el momento. Soledad, ajena a estas deliberaciones, permanecía en la habitación de la casa del doctor Villamil. Su mejoría física continuaba, pero su estado mental era cada vez más preocupante. Pasaba horas sentada junto a la ventana, mirando hacia la selva, murmurando en aquella lengua incomprensible. Por las noches, cuando Tzul aparecía bajo la ventana, ella se agitaba visiblemente, presionando las manos contra el cristal, sus labios moviéndose en lo que parecía ser una conversación silenciosa con el animal. El doctor Villamil consideró seriamente la posibilidad de trasladarla al Hospital Psiquiátrico de Mérida, pero descartó la idea por razones prácticas. El viaje sería peligroso para una mujer embarazada en su estado, y además, dudaba que las autoridades de Mérida creyeran su historia lo suficiente como para aceptarla como paciente. Sonaba demasiado fantástica, demasiado inverosímil. A mediados de junio, aproximadamente un mes después de que Soledad fuera trasladada al pueblo, ocurrió un incidente que elevó la tensión a niveles insostenibles. La joven Felipa Tech, de 16 años, hija del herrero del pueblo, afirmó haber sido atacada por un perro negro mientras regresaba a su casa al anochecer. Según su testimonio, el animal había emergido de las sombras cerca del cenote sagrado, gruñendo y mostrando los dientes. Felipa corrió, y el perro la persiguió durante varios metros antes de detenerse súbitamente y desaparecer en la oscuridad. La descripción que Felipa hizo del perro coincidía perfectamente con Tzul. Esto desató una nueva ola de pánico. Si el animal estaba atacando a otras personas, especialmente a mujeres jóvenes, entonces el peligro era inminente y real. Un grupo de hombres se organizó esa misma noche, armados con machetes, rifles viejos de la época revolucionaria y antorchas. Su intención era clara: encontrar y matar a Tzul. La cacería duró 3 días. Los hombres peinaron la selva circundante, siguieron huellas que invariablemente conducían a callejones sin salida, investigaron cada cueva y cada claro. Encontraron perros, sí, pero ninguno que coincidiera con la descripción de Tzul. El animal negro parecía haberse evaporado, como si nunca hubiera existido. Pero las noches siguientes demostraron que Tzul seguía muy presente. Continuó apareciendo bajo la ventana de Soledad, puntual como el crepúsculo. El doctor Villamil, frustrado y desesperado, montó guardia una noche con un rifle cargado, decidido a terminar con el problema de una vez por todas. Esperó durante horas, luchando contra el sueño, con el dedo en el gatillo. Cuando Tzul finalmente apareció, emergiendo de las sombras con esa manera silenciosa y fantasmal que lo caracterizaba, el doctor Villamil apuntó cuidadosamente y disparó. El estampido del rifle destrozó el silencio de la noche. Pero cuando el humo se disipó y el doctor se acercó con su lámpara de queroseno, no encontró nada. Ni sangre, ni pelo,
ni rastro de que la bala hubiera impactado en algo sólido. Zul había desaparecido nuevamente. Dentro de la casa, Soledad había gritado en el momento exacto del disparo. Un grito agudo y desgarrador que heló la sangre del doctor Villamil. Cuando entró corriendo a su habitación, la encontró encogida en la cama, abrazándose el vientre, lágrimas corriendo por sus mejillas. Murmuraba frenéticamente en aquella lengua extraña, balanceándose hacia adelante y hacia atrás como si estuviera en trance. Los meses pasaron lentamente, cada día añadiendo peso a la atmósfera de tensión que envolvía a Scanatún. El vientre de Soledad crecía, su embarazo progresaba con normalidad desde el punto de vista médico. El doctor Villamil realizaba exámenes semanales, tomaba notas meticulosas. Todo parecía normal. El corazón del feto latía con ritmo regular. Los movimientos eran los esperados. No había nada, absolutamente nada en los exámenes clínicos que sugiriera algo fuera del ordinario. Y sin embargo, había señales que ningún instrumento médico podía medir. Soledad desarrolló una aversión extrema a los símbolos religiosos. Cuando el padre Anselmo intentó bendecirla con agua bendita, ella se retorció y gritó como si el agua fuera ácido sobre su piel. La cruz que colgaba en la pared de su habitación tuvo que ser removida porque ella insistía en que la quemaba con solo mirarla. Sus hábitos alimenticios se volvieron más extraños. Rechazaba cualquier comida cocinada, prefiriendo carne cruda que devoraba con una voracidad que perturbaba profundamente a cualquiera que la observara. El doctor Villamil intentó convencerla de comer adecuadamente, preocupado por la salud del bebé, pero Soledad simplemente lo ignoraba. Y cada noche, sin falta, Zul aparecía. Los intentos de matarlo, capturarlo o ahuyentarlo habían cesado. Era inútil. El animal parecía existir en un plano entre lo real y lo imposible, tangible cuando quería serlo, intangible cuando le convenía. El 28 de octubre de 1928 amaneció con un cielo color púrpura enfermizo, presagio que los ancianos del pueblo reconocieron inmediatamente como señal de acontecimientos extraordinarios. El aire estaba inmóvil, sin el más mínimo soplo de brisa, y los animales del pueblo, perros, gallinas, cerdos, permanecían extrañamente silenciosos, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. Soledad se despertó antes del alba con las primeras contracciones. El doctor Villamil, que había dormido en la habitación contigua durante las últimas 2 semanas anticipando este momento, se levantó de inmediato y comenzó los preparativos. Envió a su asistente a buscar a Candelaria Poot, cuya experiencia en partos sería invaluable, y a informar al padre Anselmo. Las contracciones progresaron con una rapidez alarmante. En cuestión de 2 horas, Soledad estaba en trabajo de parto activo. Candelaria llegó y tomó su lugar junto al doctor, sus manos expertas palpando el vientre hinchado, sus ojos evaluando cada aspecto del proceso. Todo parecía proceder normalmente, dentro de los parámetros esperados. Pero afuera, algo extraordinario estaba ocurriendo. Zul no había esperado hasta el anochecer. El perro negro apareció al mediodía, posicionándose bajo la ventana de Soledad como siempre, pero esta vez no estaba solo. Gradualmente, durante las horas siguientes, más perros comenzaron a reunirse. Venían de todas direcciones, de todos los rincones del pueblo y más allá, perros callejeros, perros de familia, perros de caza. Se sentaron en círculo alrededor de la casa del doctor Villamil, formando un anillo silencioso de ojos brillantes y cuerpos tensos. Don Celestino Mucul intentó dispersarlos, pero los animales no respondían a gritos ni amenazas. Simplemente permanecían allí, inmóviles como estatuas de piedra. No ladraban, no gruñían, solo esperaban. La visión de docenas de perros sentados en perfecta quietud, todos mirando hacia la casa, era profundamente perturbadora. Dentro, el parto se complicaba. Soledad luchaba, sudando y jadeando, pero algo no estaba bien. El bebé no descendía como debería. El doctor Villamil palpó el canal de parto y sintió una posición anómala. El niño venía de nalgas, una presentación peligrosa que requería habilidad y experiencia para manejar. Candelaria y el doctor intercambiaron miradas preocupadas. Soledad gritaba, no de dolor sino en aquella lengua extraña, como si estuviera invocando algo, llamando a alguien. Y afuera, en perfecta sincronización con sus gritos, los perros comenzaron a aullar.
No era el aullido normal de los canes, sino un sonido coordenado, armónico, casi musical en su horror. Un coro de bestias cantando una canción que ningún oído humano debería escuchar. El pueblo entero escuchó ese aullido. Hombres, mujeres y niños se detuvieron en sus actividades, sintiendo un escalofrío primitivo recorrer sus espinas. Algunos corrieron a sus casas y cerraron puertas y ventanas con tranca. Otros se arrodillaron donde estaban y comenzaron a rezar. El padre Anselmo, corriendo hacia la casa del doctor, tropezó y cayó de rodillas en el camino de tierra, y por un momento consideró seriamente si no debería simplemente quedarse allí, escondido en la oración, en lugar de presenciar lo que estaba por venir. Pero el deber lo impulsó hacia adelante. Llegó a la casa y tuvo que abrirse paso entre los perros que bloqueaban la entrada. Los animales no lo atacaron, simplemente se apartaron lo suficiente para dejarlo pasar, sus ojos amarillos siguiendo cada uno de sus movimientos. Dentro, el doctor Villamil luchaba por salvar 2 vidas. Con la ayuda de Candelaria, logró rotar al bebé, sus manos expertas guiando la pequeña vida a través del canal de parto. Soledad gritó una última vez, un grito que pareció contener toda la agonía y el éxtasis del universo, y entonces, con un último empujón desesperado, el niño nació. El silencio que siguió fue absoluto. Afuera, los perros dejaron de aullar instantáneamente, como si un director invisible hubiera dado la señal de silencio a su orquesta macabra. Dentro, el doctor Villamil sostenía al recién nacido, sus manos temblando, sus ojos examinando cada centímetro de la criatura. Era un niño, completamente humano en apariencia. 10 dedos en las manos, 10 en los pies. Genitales masculinos normales. Cabeza proporcionada, rasgos faciales regulares. El doctor buscó cualquier anomalía, cualquier señal de lo antinatural, pero no encontró nada. Era, por todos los estándares médicos, un bebé humano perfectamente normal y saludable. El niño no lloró inmediatamente, lo cual preocupó al doctor, pero después de limpiar sus vías respiratorias y darle unas palmadas suaves, el llanto llegó. Un llanto fuerte, saludable, completamente ordinario. Candelaria Poot, quien había asistido a cientos de partos, examinó al niño con sus propias manos expertas y llegó a la misma conclusión. Normal, humano, vivo y sano. Soledad, exhausta pero consciente, extendió los brazos débilmente hacia su hijo. El doctor Villamil, después de un momento de vacilación, colocó al bebé envuelto en los brazos de su madre. Cuando Soledad miró a su hijo por primera vez, algo cambió en sus ojos. Las profundidades insondables que habían habitado allí durante meses parecieron aclararse, como niebla dispersándose bajo el sol matinal. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras acunaba al bebé contra su pecho. Y por primera vez en casi un año, habló en español claro y comprensible. Susurró un solo nombre, como si lo hubiera sabido desde siempre, como si le hubiera sido revelado en sueños que ya no recordaba del todo. Esteban. Se llamará Esteban. El padre Anselmo, quien había permanecido en la puerta de la habitación durante todo el parto, se acercó lentamente. Miró al niño en los brazos de Soledad, esperando ver algo. Señales del maligno, marcas de lo antinatural, cualquier indicación de que esta criatura era más que un simple bebé humano. Pero como el doctor antes que él, no encontró nada excepto un recién nacido normal y sano. Afuera, los perros comenzaron a dispersarse tan misteriosamente como habían llegado. En cuestión de minutos, todos se habían ido excepto uno. Zul permaneció bajo la ventana, sentado en su postura habitual, mirando hacia arriba con aquellos ojos amarillos que reflejaban la luz del sol poniente. Los días que siguieron fueron extraños y desconcertantes. Soledad recuperó su lucidez gradualmente, como alguien emergiendo de un sueño profundo. No recordaba completamente los últimos meses, o al menos eso afirmaba. Hablaba de ellos como si fueran fragmentos de pesadilla, imágenes borrosas que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas. El doctor Villamil no estaba seguro de creer completamente en su amnesia, pero tampoco podía probar lo contrario. El niño, Esteban, crecía normalmente. Mamaba del pecho de su madre, dormía, lloraba cuando tenía hambre o incomodidad, exactamente como cualquier otro bebé. El doctor Villamil lo examinó repetidamente durante las primeras semanas,
buscando cualquier anomalía en su desarrollo. No encontró ninguna. Zul desapareció la noche después del nacimiento de Esteban. Se desvaneció en las sombras como había llegado, y nunca más fue visto en Scanatún o sus alrededores. Algunos decían que había regresado a la selva de donde vino. Otros creían que nunca había sido real en primer lugar, que era una manifestación de algo más oscuro y antiguo que ahora había cumplido su propósito. Soledad y su hijo permanecieron en el pueblo durante 3 meses más, bajo la supervisión cautelosa del doctor Villamil, las oraciones constantes del padre Anselmo. Pero la atmósfera de sospecha y miedo nunca desapareció completamente. Las miradas en el mercado, los susurros cuando pasaba por la calle, el rechazo silencioso de las otras mujeres del pueblo, todo ello hizo que la situación fuera insostenible. En febrero de 1929, Soledad tomó la decisión de partir. El doctor Villamil le proporcionó suficiente dinero para establecerse en otro lugar, lejos de los recuerdos y los rumores de Scanatún. Una mañana temprano, antes de que el pueblo despertara, Soledad Ucé desapareció con su hijo en brazos, caminando hacia el este, hacia Valladolid o quizás más lejos aún. Nunca más se supo de ella con certeza. Circularon rumores ocasionales a lo largo de los años, que había sido vista en Campeche, que se había casado con un comerciante en Veracruz, que había muerto durante una epidemia de fiebre amarilla en Tabasco. Pero nada concreto, nada verificable. Soledad Ucé se había convertido en un fantasma, una historia, una leyenda susurrada en las noches cuando la luna está llena y los perros aúllan sin razón aparente. En cuanto a Esteban, si sobrevivió hasta la edad adulta, su destino permanece desconocido. Algunos de los más supersticiosos del pueblo afirmaron durante años que ocasionalmente veían a un hombre joven en los límites de la selva, acompañado siempre por un gran perro negro de ojos amarillos. Pero estos avistamientos nunca pudieron ser confirmados, y con el tiempo se convirtieron en otra capa más de la leyenda. El padre Anselmo Carrillo nunca habló públicamente sobre lo que Soledad le había contado en aquella habitación, sobre la verdadera naturaleza de su relación con Zul. Se llevó ese secreto a la tumba cuando murió en 1943, dejando solo una breve nota en sus diarios personales. Hay soledades tan profundas que abren puertas a lugares donde ningún alma debería aventurarse. Y hay criaturas esperando al otro lado de esas puertas, pacientes y hambrientas. El doctor Villamil continuó practicando medicina en Scanatún hasta su retiro en 1950. En sus últimos años, cuando los efectos del alcohol lo habían vuelto más locuaz de lo prudente, a veces contaba la historia de Soledad y el perro negro. Pero siempre insistía en un detalle que otros relatos omitían: el niño era humano. Completamente, inequívocamente humano. Lo había examinado, lo había sostenido en sus manos, y no había encontrado nada sobrenatural en él. Scanatún eventualmente dejó atrás la historia, como los pueblos pequeños eventualmente dejan atrás todas sus tragedias y escándalos. Nuevas generaciones nacieron sin conocer los detalles completos, solo fragmentos, versiones distorsionadas transmitidas como advertencias o entretenimiento. La casa donde había vivido Soledad fue eventualmente demolida, su tierra reclamada por la selva que siempre espera pacientemente en los márgenes de la civilización. Pero en las noches sin luna, cuando el viento sopla desde el este trayendo consigo el olor de la selva profunda, los viejos del pueblo todavía cierran sus ventanas con firmeza. Y cuando escuchan a los perros aullar en la oscuridad, se persignan y susurran oraciones, porque algunos recuerdan. Algunos todavía saben que hay verdades en el mundo que la razón no puede explicar, soledades que pueden consumir el alma, y pactos que se hacen en la desesperación y que se pagan con moneda que ninguna persona debería estar dispuesta a gastar. La historia de Soledad Ucé y el perro negro de Scanatún permanece, grabada en la memoria colectiva de la península yucateca, un recordatorio oscuro de que en los espacios entre la fe y la razón, entre lo conocido y lo incomprensible, existen realidades que desafían toda explicación. Y quizás, solo quizás, eso es lo más aterrador de todo. No que lo imposible pueda ocurrir, sino que cuando ocurre, puede verse tan ordinario, tan terriblemente normal, como un bebé llorando en los brazos de su madre. Así termina esta crónica de eventos que sacudieron un pequeño pueblo yucateco hace casi un siglo. Una historia que habita en esa zona gris entre la historia documentada y la leyenda popular, entre el testimonio y el mito.
Si estas narrativas de lo extraño y lo inexplicable resuenan contigo, si encuentras fascinación en las historias que la historia oficial prefiere olvidar, entonces quizás este no sea el último misterio que exploremos juntos. Las sombras del pasado ocultan muchos secretos, y cada rincón de nuestra tierra guarda relatos que merecen ser contados, escuchados y recordados. Porque al final, son estas historias, estas crónicas de lo imposible, las que nos recuerdan que el mundo es más vasto, más extraño y mucho más misterioso de lo que nuestras certezas cotidianas nos permiten imaginar. Hasta que nos encontremos nuevamente en los recovecos oscuros de la memoria colectiva, donde la verdad y la leyenda se entrelazan como raíces antiguas bajo tierra fértil.